Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy vamos a compartir: nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 1:21. En 1 de Pedro 1:21, al finalizar el versículo, dice: para que nuestra fe y esperanza esté en Dios, para que nuestra esperanza esté en Dios. Cristo tomó cuerpo y venció, para que nuestra esperanza esté en Él, en Dios. ¿Y qué es tener nuestra esperanza en Dios? Es tener nuestra esperanza en la palabra de Dios, en su palabra, que es viva y eficaz, que permanece para siempre. Ahí va a estar nuestra esperanza. Y vamos al Salmo 130, versículo 5. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿En dónde debe estar nuestra esperanza en este momento? En lo que dice la palabra de Dios. Por eso vivimos por fe. No importa las circunstancias, la situación, nuestra esperanza está en su palabra. Cuando nuestra esperanza está en la palabra, tenemos una esperanza firme. Y vamos a ver por qué esa esperanza es firme. ¿Por qué nuestro estado emocional vamos a estar de una manera sobrenatural, donde el gozo y la paz de Dios inunde nuestra mente? La paz que sobrepasa todo entendimiento y su gozo, un contentamiento en medio de las diferentes circunstancias que cada uno estemos viviendo. Ese gozo y esa paz la genera Dios. Nuestro estado anímico no decae, vivimos con esperanza. En medio de esta situación vivimos con esperanza. Cuando tenemos nuestra esperanza en la palabra, estamos seguros. Primero, nuestro estado anímico ahora, en el presente, al tener la esperanza en la palabra, aparece lo sobrenatural, que es el gozo y la paz. Pero ese gozo y esa paz no la genera el entorno, ni la genera nuestra voluntad, ni nuestra capacidad. No, ese gozo y esa paz la genera el Dios vivo que vive en cada uno de nosotros. El Dios vivo genera esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el contentamiento. Eso lo genera Dios ahora. Y cuando miramos un mes, cuando miramos 6 meses, un año, aparece la palabra afirmándonos, dándonos esperanza. Es decir, es posible, que hay solución, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, hay esperanza, hay solución. Hay solución en la parte de la salud, hay esperanza, hay solución en la economía, hay solución para que los hogares cada día estemos más firmes. ¿Y por qué nos da seguridad que nuestra esperanza esté en la palabra? Hay muchas razones, pero hoy vamos a ver tres razones de por qué, al estar nuestra esperanza en la palabra de Dios, por qué nos genera seguridad y tranquilidad. Recuerda que la esperanza es un estado de ánimo, o sea, nos levantamos cada día con esperanza. No importa la situación, aparece el gozo. No importa la situación, la mente está en paz. Y hacia futuro vemos es posible. No vemos imposible, vemos es posible. La solución va a aparecer, la idea va a llegar, el milagro sucede. Es posible, pero no mirando las circunstancias, no mirando la capacidad.
No, mirando lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra esperanza está en la palabra. Hoy vamos a ver 3 razones de por qué esa esperanza en su palabra, en la palabra de Dios, en el Dios vivo, estamos seguros. Entonces, la primera es, decimos conocerla, pero oramos hoy para que Dios alumbre nuestro entendimiento y podamos dimensionar qué es la primera, que es Dios no miente. Recuerda que nuestra esperanza está en su palabra y Dios no miente. Pero estamos en un mundo, nos decimos mentiras a nosotros mismos. Le mentimos a los demás y hay un mundo que dice yo no creo en nada ya, no creo en nada. Es mentira. Nosotros pensamos que Dios es igual. Por favor, hoy oramos para que Dios alumbre nuestra mente de esa seguridad de la palabra de Dios no miente. Y para eso vamos a leer el versículo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dice el versículo, Dios, que es la gloria de Israel, vive para siempre, no miente ni cambia de parecer, no es como los hombres que cambian de opinión. Todo pasará y su palabra permanece. En la nueva creación va a estar la palabra, porque la palabra es la que crea, es Dios mismo, permanece para siempre. Y dice que no miente ni cambia de parecer. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso leer la palabra! Nos genera esperanza porque ahí donde depositamos nuestro futuro y saber que eso no es mentira, sino que se va a cumplir independiente de las circunstancias, independiente de la situación. Independiente de todo, la palabra se cumple, porque Dios no miente. Recordemos esto porque más adelante vamos a ver unas historias que están para nuestra enseñanza. Y esas historias nos muestran claramente que Dios no miente. Y Dios es el mismo. Dios es el mismo, dice el versículo, que Él no cambia. Al leer la palabra, lo que dice la palabra hacia el futuro es que Dios no miente. Significa que se cumple. Pero lo más hermoso, lo maravilloso, es que esa palabra se cumple independiente de las situaciones, independiente de lo externo, de lo que esté sucediendo en el mundo visible, esa palabra se cumple. Uy, qué esperanza, eso le genera a uno tranquilidad, porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. La segunda es porque Dios es fiel. En el mundo lo que hay es infidelidad. Pensamos nosotros que Dios se mueve igual, que si me equivoco, ya pierdo todo lo que me ha dicho Dios. Pero la palabra dice que así seamos infieles, Él permanece fiel. La segunda razón es que Dios es fiel. Su esencia es la fidelidad, la verdad. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y el versículo dice, conoce, pues, conoce. La palabra advierte, conoce. Mira cómo es Dios, conoce. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios. Que el Señor tu Dios es Dios. Jesucristo el Señor es Dios. Y Dios fiel. Jesucristo, el que vive en cada uno de nosotros, es fiel. Y así como no miente, su fidelidad permanece para siempre. Él es fiel independiente de las situaciones, independiente de nuestro comportamiento. Es tan fiel Dios que si nos estamos haciendo lo opuesto a la palabra y como ya nos llamó, en su fidelidad y amor nos disciplina para regresarnos al camino, para regresarnos al camino. Es tan fiel Dios que Él no permite, Él nos disciplina en amor y nos regresa, nos disciplina y nos dice, por allá no es. Mire el camino y mire la mesa que le tengo servida allá adelante. Mire la vida que le tengo. Es fiel. Dios nunca te juzga, nunca te condena, nunca te abandona. Dios es fiel.
Cuando nos equivocamos, sigue la fidelidad y la presencia de Dios. Por eso aparece la disciplina, en amor de Dios a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es, Dios no miente. Lo segundo es que Dios es fiel. Y la tercera, que es, y que decíamos que independiente de todo, se cumple la palabra, no importa de la situación. La tercera nos dice por qué. Porque es que Dios, en donde está nuestra esperanza, es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Mira, el Todopoderoso, el Omnipotente, nuestra esperanza, tu esperanza está puesta en el Omnipotente, el Todopoderoso. Para eso vamos a ir a Génesis 17:1. Nuestra confianza y nuestra esperanza no está en el hombre, no está en la capacidad, no está en las circunstancias, no está en las situaciones. No, está es en el Creador de todo. Mira lo hermoso. Esperamos que esta semana hayamos meditado en dónde está mi esperanza. Y el mensaje hace 8 días era que esa esperanza emigrara, que pasara solo a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos decirle a Dios, ayúdenos. Por eso nos podemos acercar confiadamente a Dios. Señor, yo necesito, usted me llamó, mi esperanza sea tu palabra, seas tú, nada más. ¿Y por qué? Porque no miente, porque eres fiel y adicional eres el Todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. No importa que ya tengas más edad, Abraham. No importa que tu esposa tenga más edad, Abraham. Y adicional, no importa que sea estéril, no importa. Porque tu esperanza está en mi palabra y soy el Todopoderoso. Le dice, eso va a suceder. El milagro va a suceder. Efectivamente le cuenta que al cabo de este tiempo, Sara iba a tener el bebé. Y sucedió como lo dijo Dios, porque es el Todopoderoso. ¿Cómo está la situación hoy? En cada área de la vida, ¿cómo está? ¿Cómo queremos que sea futuro? ¿En dónde está tu esperanza? La esperanza debe estar en la palabra de Dios. Para que nuestra esperanza esté en la palabra de Dios, Dios nos llamó. Para que no esté en doctrina de hombre, que no esté en filosofías, ni en religiosidad. Dios te llamó. Y para eso nos revela su palabra, pero para eso debemos de leerla. De ahí el énfasis de cada mañana que debemos de leer la palabra para saber qué dice la palabra y tener esperanza en esa palabra. Nuestra esperanza está en la palabra, sucede el milagro. Lo que sucedió con Abraham fue un milagro. Igual hoy sucede el milagro. El Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que vive en cada uno de nosotros. El mismo. Él no ha cambiado, es el mismo poder. Nuestros hogares para que haya restauración y que cada día el hogar esté en armonía, en amor, que estemos más fuertes como familia, pues nuestra esperanza va a estar en la palabra. Pero si leemos la palabra y decimos, no, así no es, Dios se equivoca, Dios miente, entonces familia, nuestra esperanza debe de estar en la palabra de Dios. Por esas 3 razones, hay muchas, pero hoy hemos visto 3. Dios no miente, Dios es fiel y es el Todopoderoso. Sucede el milagro, no importa las circunstancias y la situación. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible ni difícil. En el Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza, gozosos. Mientras vemos eso que deseamos sea una realidad, en el tiempo vamos a estar gozosos. El fruto del Espíritu, el contentamiento que genera Dios. Nos levantamos no viviendo por el entorno. Nosotros, nuestro estado anímico debemos de vivir generados por la palabra de Dios. Como Dios no cambia y Dios siempre está ahí, nos va a generar lo sobrenatural. El gozo mientras aparece esa realidad.
La esperanza, 1 año, 2, 3, 5, 8, 10 años, el gozo, un estado anímico estable. Eso lo dice, gozosos en la esperanza, el fruto del Espíritu que aparece de la relación con Dios. Cada día valoremos la relación con Dios. Vamos a mirar una historia que nos muestra que la palabra se cumple y vemos que Dios no miente, que Dios es fiel y que es el Todopoderoso. Esa historia nos permite ver esas tres cosas. Y esa historia está para nuestra enseñanza. Es el mismo Dios. Y es una historia de una situación muy difícil, pero estaba la palabra y se cumple. Entonces vamos a ir en 2 de Reyes capítulo 6, del 24 al 33, inicia la historia. Eliseo el profeta, está el rey de Siria y está el rey de Israel. La situación es que Siria sitió a Samaria y está el rey de Israel, la sitió, la va a atacar y están las murallas. Israel, y es mucho tiempo. Entonces llegó el hambre a Samaria. Entonces problema económico, problema muy difícil. Nadie podía entrar ni salir porque estaba sitiada. Un problema económico grave de todo un pueblo, donde no se ve salida, donde en lo natural no se ve cómo se va a solucionar eso. Y en nuestra vida, ante las circunstancias y situaciones, se analiza la situación y la conclusión que llegamos es: no hay solución, no hay salida. Y nos quedamos en que no hay solución, no hay salida, y nos acomodamos y dejamos de persistir y quedamos en apatía y aparece la depresión. Llegamos a esa situación y pensamos que no se puede. Ahora el mundo presenta una situación muy difícil y todos estamos en diferentes negocios, la familia, los hijos, el colegio, la universidad, la incertidumbre. Parecen muchas cosas, pero nuestra esperanza está en la palabra. Por ejemplo, la palabra al principio es sea diligente. Y en la congregación siempre hemos hablado de ser diligente. Pues ese principio sigue igual a ahora. Eso no ha cambiado. Debemos de orar, no sea perezoso, sea diligente. Dios da las ideas, Dios da el poder de hacer las riquezas. ¿Sí? Dios da el poder de hacer las riquezas, y ese poder de hacer las riquezas es independiente del entorno. Recuerda que la palabra de Dios no se mueve conforme al entorno. La palabra de Dios está por encima del entorno, de lo que vemos. Por eso nuestra esperanza, estamos seguros, porque estamos viviendo en lo sobrenatural. Llegan y piden la cabeza de Eliseo. Dicen: esta circunstancia está muy difícil, busquemos a Eliseo. Cuando se acercan donde Eliseo, imaginemos un tiempo, muchos años ante una adversidad, un problema económico, un problema social de mucho tiempo, y llegan a buscar a Eliseo para matarlo. 2 de Reyes capítulo 7 versículo 1. Eliseo respondió: escuchen la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo 1 moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Gracias. La palabra del Señor. Dios dijo, la palabra. Mañana se soluciona todo. Recordemos que dijo: Dios no miente, Dios es fiel y es el Todopoderoso. Dios dijo eso al rey. La gente creería que es posible que al otro día se solucionara todo eso. ¿Se solucionara así de fácil? Así de sencillo, que al otro día, ¿qué iba a pasar si el ejército sirio estaba sitiando la ciudad? El pueblo no tenía armas, ese pueblo sirio era un pueblo grande, fuerte, armado, y ya los iba a atacar. ¿Cómo iba a ser posible eso? En el versículo 2 está la respuesta del oficial del rey, el que acompañaba al rey. Y recordemos esa persona cuando sigamos la historia. El oficial del rey, el asistente, el que acompañaba al rey, al escuchar lo que dice Eliseo, mira la respuesta que dio. Entonces leamos 2 de Reyes capítulo 7 versículo 2. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios:
Eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Gracias. El oficial del rey contestó porque no conocía a Dios. Pero Eliseo conocía a Dios. Dios había llamado a Eliseo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él te ha llamado para que lo conozcas. Siempre va a haber comentarios de las personas que no conocen a Dios. Familia, nosotros debemos de estar firmes en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? El entorno va a decir, eso es mentira. Pero ya vimos y usted conoce que Dios no miente. Cuando una familia, cuando un familiar, un amigo, el vecino, el compañero de trabajo le diga, usted haciendo eso que dice la Biblia, Dios, eso es mentira, eso no va a suceder. Oramos que en nuestro interior, pues no lo debo de juzgar, porque él no conoce a Dios, pero en nuestro interior sí que debemos de hacer, eso es verdad. Dios no miente, darle palabra en amor, Dios no miente, y compartirle la palabra, pero a veces leemos la palabra, Dios nos dice qué debemos de hacer, el entorno nos dice eso es mentira y le creemos al entorno que nos dice que es mentira o al engaño de la carne, las tinieblas, nos nubla la mente y pensamos que la palabra no es verdad y no la hacemos y no la cumplimos. Dios no miente. El oficial del rey, como Dios no lo había llamado, él no conocía a Dios, pero el profeta sí, el oficial dio su concepto. Eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Así Dios intervenga, eso no va a suceder, porque en lo natural es imposible. Por ejemplo, en esta época que una de las cosas que marca más es la economía, y una familia que esté con deudas y llegó a esta situación tan adversa, lo que puede pensar la familia es, ¿cómo voy a salir de deudas si cuando todo estaba bien, estaba con deudas? ¿Cómo ahora voy a salir de deudas? Lo que me espera es estar más endeudado y lo que me espera a futuro son solo problemas. Eso es lo que se ve. Pero si vemos la palabra y hacemos lo que dice la palabra, eso no va a suceder, familia. No importa que usted antes haya tenido deudas, en esta situación Dios te da la idea, Dios genera los medios, hace el milagro, sucede lo que menos piensas, el negocio se te reactiva, te llaman de un trabajo, te aparece un contrato, sucede el milagro en medio de esta situación, porque comienzas a tener esperanza en la palabra, hacerlo, y sales de deuda y vas a ver el poder de Dios. Por favor, no es la opinión de las personas. Era un oficial del rey, era una persona importante. Así intervenga Dios, esto sigue igual. Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Eliseo le advirtió que la palabra de Dios, él no miente, o sea que eso iba a ser verdad. Dios es fiel. Y tercero, que Él es el todopoderoso, el omnipotente, para Él no hay nada imposible. Y si Dios le dijo a Eliseo que al otro día la economía iba a estar bien y que todos iban a poder volver a comprar todo al precio justo, que eso iba a suceder. Eliseo tampoco sabía cómo, Dios no le dijo a Eliseo cómo, Dios solo le dijo a Eliseo, Eliseo dígale al rey que ya mañana se solucionó todo. Eliseo tampoco sabía cómo, pero Eliseo sabía que si Dios dijo eso, se cumplía. Dios nos cuida desde el vientre hasta las canas. ¿Cómo va a ser Dios? Cumple. Bendecido Dios te llamó, tu futuro a las canas, a la edad avanzada, estás en las manos de Dios. ¿Cómo? Pues tus negocios, el empleo, el trabajo, son medios. Si no, Dios busca otros medios. Pero usted estar tranquilo de cómo va a estar en la vejez, pues está lo natural que debes de hacer. Pero tu esperanza está en Dios, en la palabra. Dios busca los medios, pero siempre vamos a estar guardados y cuidados. Nunca te va a faltar nada.
Nunca. Lo que dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Siempre vamos a estar bajo el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Siempre. Es cómo la administro, cómo la multiplico. Es diferente. El ayudante del rey no lo conocía. Entonces dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. ¿Qué va a pasar al otro día? Pues al otro día va a suceder eso, que la gente va a comprar todo al precio justo y que el oficial del rey lo va a ver, pero no va a poder comer. Eso va a suceder al otro día. ¿Y por qué estamos seguros que va a suceder así? Porque la palabra fue que dijo Dios, no un hombre, fue Dios, el Todopoderoso. La palabra de Dios dice que cuando honramos a padre y madre, siempre te va a ir bien. Todo lo que hagas te va a ir bien. Y ese todo lo que hagas te va a ir bien es independiente de lo externo. Y te va a dar largos años de vida, independiente del entorno. Porque es sobre la palabra. Dios no miente, Dios es fiel y es el Todopoderoso. Sucede el milagro. ¿Qué era necesario que sucediera en ese día? Un milagro de Dios, porque ¿cómo al otro día iba a estar todo solucionado? Se necesitaba un milagro. Hoy en nuestra vida necesitamos un milagro. Cada uno tiene unas circunstancias que necesitamos un milagro. Por ejemplo, el médico dio un diagnóstico y lo que dijo el médico en lo que ve, pues eso es verdad. Lo que dijo el oficial en lo que veía era verdad, era imposible. Pero está la esperanza en una palabra. Dios se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. No importa el tiempo que lleve la dolencia, bendecido, la palabra se cumple y oramos que hoy esa palabra sea verdad. A medida que pase el tiempo, cada día estés mejor. Que ya mañana no sientas el dolor. Que ya no necesites de tomar las pastas en el próximo cita médica de control, el médico te diga, has mejorado. ¿Qué se hizo? El milagro de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Nuestra esperanza está en la palabra de Él. Abraham, 25 años y seguía esperando en la palabra de Dios. Un hijo, seguía esperando. No importa el tiempo, debemos de esperar. Él se llevó las enfermedades. Nuestro cuerpo, Él se las llevó, Señor. ¿Sí? Ven el milagro de Dios. Por su llaga ha sido curado. Un nuevo órgano, Dios lo hace. Porque el milagro sucede. Dios no ha cambiado. ¿Qué sucedió? Seguir la historia, eran 4 leprosos afuera de la ciudad. Y la conclusión de los 4 leprosos es, si entramos a Samaria, pues allá no hay comida. Morimos. Si quedamos aquí, pues vamos a morir. Y si nos vamos para el campamento de los sirios, pues ellos o nos reciben y nos dan comida o nos matan. Pues igual, si entramos allá morimos, si nos quedamos aquí morimos, y si vamos allá, pues de pronto nos pueden dar comida y nos dejan vivos. Y si nos matan, pues igual vamos a morir. Conclusión, nos da lo mismo. Entonces, vámonos para el campamento de los sirios. Vámonos al campamento de los sirios. Ellos se fueron. Recuerda que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. La deuda se soluciona, familia. El milagro sucede. En el hogar, la restauración sucede. No importa qué tan afectado esté el hogar. No importa. Porque dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, si hacemos lo que dice la palabra y aparece el perdón y el amor, pues no importa qué tan grave en lo natural haya sido, que Dios restaure el hogar. Y lo coloca mejor que antes, porque la palabra lo dice. Pero si nos quedamos en lo que se ve, pues seguimos peleando, disgustando, no disfrutamos de nada y cada día un problemas más grandes. Pero la palabra hace el milagro, nosotros no. ¿Qué debemos de hacer? Lo que dice la palabra, solamente. Y el milagro sucede. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 6. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Dios los confundió. Dios los hizo
escuchar cosas que nunca existieron. Dios nubló la mente de esas personas y escucharon cosas que nunca habían sucedido. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Escuchen la película que se armaron en la mente. Imagínense la película que se armaron en la mente de los sirios. Dijeron: oiga, todo lo que escuchamos. ¿Y quién era que iban para allá? 4 leprosos. Los que iban caminando eran 4 leprosos. Y ellos escucharon que venían unos ejércitos. Oiga, nos van a acabar. Versículo 2 de Reyes 7:7. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Dejaron todo intacto. Se fueron corriendo, huyendo, porque dijeron: si no nos vamos, morimos. El milagro sucedió. Dejaron todo, riquezas, todo lo que tenían ellos en el campamento, lo dejaron ahí. Entonces los leprosos llegaron al campamento de los sirios y se quedaron aterrados. Dijeron: venga, ¿qué pasó aquí? Solo, intacto todo. Ingresaron a una carpa, comieron, guardaron joyas, comida, las escondieron. Entraron a otra carpa, volvieron a comer, guardaron más joyas, más riquezas y se dijeron: venga, hagamos un alto. Samaria está mal, el pueblo está ya mal. Vamos a avisarle al rey que los sirios se fueron. Escondieron parte del botín y regresaron a Samaria a dar las buenas noticias a los guardias. Infórmenle al rey que los sirios se fueron. Infórmenle al rey que los sirios se fueron. ¿Qué puede esperar uno que un gran ejército abandone su campamento? ¿Hay alguna razón? No, no la hay. ¿Qué dice el rey? El rey dijo: déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer es: saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad, porque la ciudad estaba amurallada. El rey dijo: eso es una emboscada. Los sirios están escondidos. Cuando nosotros vamos, van a atacarnos y van a entrar a la ciudad y ahí sí perdemos todo, porque saben que estamos con hambre. Una conclusión lógica en lo natural, lógica. Pero los leprosos le decían: no, rey, allá no hay nada, nosotros estuvimos, ellos huyeron, por ahí no están. Uno de los oficiales le dijo al rey en el versículo 13, dice: pues enviemos hombres en 5 carruajes. Igual si ellos se van a quedar aquí, la conclusión de los leprosos: si ellos se quedan aquí, vamos a morir de hambre. Pues si van y no están, pues que lo enfrenten, pues si los matan, igual acá iban a morir. Se fueron los hombres en los 5 carruajes, salieron y efectivamente encontraron que el campamento de los sirios estaba totalmente desocupado, que no habían personas, los sirios no estaban y que habían dejado todo. Riquezas, caballos, absolutamente todo estaba ahí, todo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 16. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata, y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, conforme a la palabra del Señor. El día anterior Dios lo había dicho y dice que el resultado fue que los soldados vinieron y le avisaron al rey: rey, es verdad, no hay soldados. El rey se fueron con todo el pueblo y ¿cuál fue el resultado? Lo que Dios había dicho, la palabra de Dios se cumplió en el precio que dijo, exactamente todo. Todo lo que dijo conforme a la palabra. Sucedió el milagro. Sucedió el milagro. El rey envió al oficial que lo acompañó. Ese oficial dijo, el oficial que dijo que así Dios abriera las ventanas de los cielos, que eso era imposible que sucediera. Y lo colocó en la puerta
de la ciudad. En la puerta de la ciudad, lo colocó allá. Versículo 17. El rey mandó a uno de sus oficiales, ayudantes, a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho, cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Entonces el oficial del ayudante del rey contestó: eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y Eliseo le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Ese oficial que dijo ahí, lo verás con tus ojos, pero no podrás comer nada, era porque el rey lo colocó en la puerta, él vio lo que estaba sucediendo, pero la gente lo pisoteó y murió como Dios dijo. No podrás comer nada. Vas a ver la solución, pero por no haber creído, haber dudado de la palabra de Dios, del poder de Dios, Dios le dijo: no vas a poder comer nada. Familia, lo que nos da la historia como enseñanza es: la palabra de Dios se cumple. Dios no miente. Que Dios es fiel y no abandona a su pueblo. Que Dios nunca te ha abandonado. Por difícil que esté la circunstancia, Él es el Todopoderoso y el milagro va a suceder. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Perseverar nuestra esperanza en la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Hacer lo que dice la palabra. Porque Dios cumple su palabra. Una situación totalmente difícil, en un día se solucionó. Vamos a Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45. Josué, capítulo 21, 43 al 45. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitarán en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Dios entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Gracias. La historia está para nuestra enseñanza, la escritura. Josué, este es terminando el libro de Josué cuando reparte las tierras. Y Josué le recuerda al pueblo que ellos tenían una promesa. Pero esa promesa no inició con Moisés cuando salió hacia la tierra prometida. No. Dice en el versículo 43, de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Recuerda que Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación y que iba a llevar a la tierra prometida y que esa tierra era de ellos. De Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo se multiplicó en Egipto, fue esclavo, y todo ese tiempo hasta que se cumplió la palabra. Porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios es el Todopoderoso. Y mira lo que dice el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Cristo tomó cuerpo, Jesús muere y resucita, vence y nos da unas promesas. Dios nos llamó a heredar bendición. Él se hizo pobre para enriquecernos, se llevó las enfermedades, nos trasladó al reino de la luz. Hay unas promesas de disfrutar su reino aquí en la tierra. Y el pueblo de Israel del antiguo pacto es símbolo de nosotros. Dice que todo lo que le prometió a ese pueblo, todo lo que le prometió, todas las buenas promesas se cumplieron. Y termina el versículo diciendo, todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo se cumplió. Abraham disfrutó en vida y otras cosas las vio por fe. Él no vio el pueblo, él lo vio por fe. Pero todo lo que él prometió en vida a él, que iba a ser un hombre próspero, que le iba a dar un hijo, todo se cumplió. Y de la tierra prometida y que el pueblo iba a vivir ahí, se cumplió. Por encima de que ese pueblo, esas tierras estaban habitadas, Dios se las entregó a Israel. Dios se las entregó a Israel. Dios le prometió a Abraham
que iba a ser próspero y que iba a tener una buena vejez. Cuando leemos la historia de Abraham, Abraham fue próspero y murió en buena vejez. Todo lo que le dijo Dios, y Abraham tenía la esperanza en Dios, en la palabra, en lo que dijo Dios. Nosotros, Dios nos llamó para que nuestra esperanza esté en su palabra. ¿Por qué? Porque no miente, es fiel y es todopoderoso. No importa la situación, que vamos a ver es el milagro de Dios. Vamos a ver el milagro en nuestras vidas en cada área. Milagros de salud, milagros económicos, milagros de restauración de hogares, milagros de transformación de vida. Porque cada uno de nosotros vamos a colocar la esperanza en Dios. Oramos que toda la congregación tengamos nuestra esperanza en Dios. Y que cuando alguien le diga, ¿y usted qué tiene la esperanza? En la palabra, Dios dijo, y usted le comparta, Dios qué dice, y la persona te diga, eso es mentira, no se va a cumplir. Acuérdese del oficial del rey. Esa es la enseñanza. Acuérdese del oficial del rey, que le dijo a Eliseo, eso es mentira, así Dios abra las ventanas de los cielos, así Dios intervenga, esto sigue igual. Acuérdese el oficial del rey. Al otro día, ¿qué pasó? Se cumplió la palabra de Dios, porque el milagro sucede, porque Dios no miente. Cuando alguien te diga, es mentira, por favor acuérdate el oficial del rey. Acuérdate que el milagro sucedió, que todo un pueblo, todo un ejército escuchó cosas y todos se fueron. Porque Dios busca los medios sin derramar una gota de sangre. No hubo batalla. Dios busca los medios. El milagro sucede. Dios no ha cambiado, familia. En medio de toda esta adversidad, hagamos un alto y leamos la palabra que dice. Dice la palabra que Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Qué no hará con nosotros? Pues la provisión a tu hogar va a llegar, familia. Hay que ser diligentes. Igual lo que va a suceder, orar a Dios por ideas, orar a Dios en los negocios, el empleo. Dios te respalda la empresa y tu empleo sigue. Aparece un ascenso. En medio de estas circunstancias debemos de tener la mirada en la palabra de Dios, porque el milagro sucede, la palabra no ha cambiado. El mundo externo, el entorno cambió, pero la palabra sigue siendo igual. ¿Dónde está nuestra esperanza? En la palabra, que siempre es la misma, permanece para siempre, está por encima. Así el entorno cambie, la palabra es la misma, y como estamos en la palabra, el milagro sucede. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Qué situación estamos hoy? Lo primero que debemos de hacer es colocar la esperanza en Dios, en la palabra, y comenzar a hacer lo que dice la palabra. Por ejemplo, a Abraham Dios le dijo, le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, salió por la palabra. Ah, Dios, usted me dice que me va a dar una tierra que fluye leche y miel, voy a ser próspero y me va a dar un hijo. Pues así es, cogió a la gente y se fue. Salió sin saber a dónde iba, por fe, porque dice la palabra. Es hacer lo que dice la palabra. En el hogar, por favor, ahí dice cómo en nuestro hogar no deben de haber gritos, familia, dice contiendas, pleitos. Si en este tiempo alguien grita, por favor, no conteste un grito con otro grito, porque es una bomba de tiempo por el entorno. Usted debe contestar conforme a la palabra. Dice que a la palabra áspera, una blanda respuesta. Pues la palabra dice que es blanda respuesta. Usted debe quedarse en la esperanza en la palabra. Si el otro siga gritando, blanda respuesta. El otro grita más, blanda respuesta. La esperanza en la palabra. Y el hogar entra en armonía nuevamente, porque Dios no miente. Es por fe. Y mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Llene no es que va a venir de afuera, va a llegar. No, la presencia de Dios está en nosotros. Gozo y paz es fruto del Espíritu. Llene es que eso sea una verdad en nuestra mente. Y eso lo hace Dios. El Dios que es de esperanza, que su palabra hacia el futuro se cumple. ¿Sí? Se cumple la esperanza. Se cumple la palabra de Él. Dice
el Dios os llene de gozo y paz. Mientras esperamos ver el milagro, nuestra mente está inundada del gozo y la paz que genera Dios, no el entorno. No esperemos a estar bien cuando afuera esté bien, porque afuera va a estar bien y vamos a seguir mal. Hoy la esperanza es Dios. En 2 años la esperanza es Dios. En 5 años la esperanza es la palabra de Dios. Y esa palabra, al tener la esperanza en esa palabra, Dios nos va a llenar de gozo y paz. Gozo y paz, fuerza. Gozo es fuerza y contentamiento. Fuerza para cada día persistir, perseverar y saber que el milagro sucede. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a tener esperanza? No está basado en nosotros, no en lo que vemos. Y no es una esperanza, abundar en esperanza. Nuestra mente lo que debe estar es con una parte anímica lleno de expectativas, de buenas cosas, de ver es el milagro de Dios, el poder de Dios, que en medio de esta adversidad vamos a ver es el cuidado, el poder, la gloria de Dios en nuestros hogares, en los negocios, en la vida, disfrutar de las cosas. Pero es por el poder de Dios. No vamos a tratar de vivir en esperanza, con gozo y paz, desde el yo o de lo que vemos o la doctrina del hombre. Eso es imposible. Todo el que esté cansado y cargado venga a mí, yo lo hago descansar. Nosotros descansamos en Dios, echamos todas las angustias en Dios, creemos su palabra y hacemos lo que dice la palabra. Como colocamos nuestra esperanza en Dios, y Él les dice que Él va a hacer que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios que mora en nosotros, su poder hace que emane esa esperanza. Que así el otro le diga, no se puede, usted está viendo que sí, porque está viendo la palabra de Dios. Sí es posible, el milagro va a suceder, persistamos. Dios nos abunda en esperanza para que nuestro estado mental en este tiempo es posible. No triste, sino con gozo. No angustiado, sino con paz. Pero ¿quién genera todo eso? Lo genera Dios. ¿Y cómo? La relación personal con Él. Todos los días, de acuerdo a la agenda de cada uno, debemos de orar y leer la palabra. Leer la palabra y orar. Contarle a Dios todo. La situación que está, qué debo de hacer, para dónde, cómo lo hago. Dios te guía, Dios te da la orientación. La palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, la palabra dice, sean tus costumbres sin avaricia. Recuerda que la avaricia es idolatría. Porque yo te dije, no te dejaré ni te desampararé. En este tiempo puede aparecer la avaricia. Uy, no voy a guardar porque para mañana dice que esto está cada día peor y comienzo a amontonar. Y coloco la esperanza en lo que estoy amontonando. No, usted debe ahorrar, invertir, pero la esperanza no está en eso, está en la palabra. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, que en un mes hay provisión de Dios. En 6 meses igual. Y cada día lo que esperamos es más, porque Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Es decir, que lo que viene es la gloria y el poder de Dios. Familia, que nuestra esperanza esté en la palabra, porque Dios no miente, porque Dios es fiel y porque es todopoderoso y el milagro sucede. Cuando alguien nos diga la palabra de Dios es mentira, recuerda al oficial del rey que dijo que era mentira y murió. Vio y murió. Recuerda esa historia que cumple. Recuerda al pueblo de Israel que todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que le dijo a Abraham, todo se cumplió, todas las buenas promesas se cumplió sin faltar ninguna. Todo se cumplió, todo. Todo lo que le dijo, a él lo vivió y durante el pueblo se cumplió. El lugar correcto de la esperanza, el único, es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver en nuestras vidas? El milagro de Dios. El milagro en todas las áreas, bendecido, todas las áreas. ¿Cómo? Por el poder de Dios, porque es el Todopoderoso.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.